Buenas tardes, de nuevo le habla el profesor Eric Hernández y en esta ocasión estaré discutiendo el teorema del trabajo virtual. Teorema de trabajo virtual siendo uno de los teoremas más importantes en ingeniería estructural, con un sinnúmero de aplicaciones que iremos viendo en el curso a medida que vayamos avanzando. Probablemente la más común de ellas, que tal vez muchos de ustedes estén familiarizados, es para el cálculo de deformaciones, pero tiene un sinnúmero de aplicaciones importantes igualmente en otros casos. Primeramente me gustaría comenzar demostrando el teorema en sí, utilizando los teoremas de trabajo y energía que vimos anteriormente. Si tenemos un sólido cualquiera en su posición no deformada, descrito aquí por la línea negra, y a ese sólido le aplicamos una fuerza F1 localizada en un punto que vamos a denominar 1, y esa fuerza se aplica de una forma gradual. Ya vimos anteriormente que el trabajo externo realizado por dicha fuerza es un medio F1 por delta 1,1, donde delta 1,1 no es más que la deformación en el punto 1 a lo largo de F1 y producida por F1. Ese trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno o energía de deformación, que no es más que un medio sigma 1 transpuesta epsilon 1 integrado a lo largo y ancho del volumen de ese sólido. Sigma 1, como vimos anteriormente, no tiene que ser un esfuerzo específico en una dirección específica, es un vector de esfuerzo que cada punto de ese sólido pues tiene su propio esfuerzo basado en la carga y la geometría y las condiciones de borde. Lo mismo pasa con epsilon 1. Epsilon 1 no es más que el vector de deformaciones unitarias en cada punto de ese sólido. Cuando apliquemos la fuerza F1 vamos a obtener una deformación que yo la estoy mostrando de manera esquemática mediante esa línea punteada en rojo. Y si luego de que esa carga se aplique en su total magnitud, aplicamos una fuerza F2 localizada en el punto 2, pues al trabajo externo producido por F1 solamente se le va a sumar el trabajo externo producido por F2, que es un medio F2 por delta 2,2. Pero además de ese trabajo directo va a ocurrir un trabajo indirecto que es F1 por delta 1,2. Ese trabajo es producto de que cuando se aplica la fuerza F2 en el punto 1 ocurre un desplazamiento, y como en ese punto ya está actuando una fuerza F1, pues existe un trabajo adicional dado por F1 por delta 1,2, que quiere decir delta 1,2, el desplazamiento en 1 producto de la fuerza F2. Eso tiene que ser igual, como vimos anteriormente, al trabajo interno producido por F1, que es un medio integral de sigma 1 transpuesta epsilon 1, más un medio integral de sigma 2 transpuesta epsilon 2, y al igual que en el caso del trabajo externo, en el trabajo interno se genera un trabajo adicional producido por los esfuerzos sigma 1, actuando en las deformaciones unitarias epsilon 2, donde epsilon 2 significa las deformaciones unitarias producto de la fuerza F2. De nuevo, en este integral no hay un medio por el hecho de que ya sigma 1 está actuando en su magnitud completa cuando se generan las deformaciones unitarias epsilon 2. Entonces, como estoy marcando aquí en magenta, ese trabajo externo se cancela con el trabajo interno, y en amarillo el trabajo externo de F2 se cancela con el trabajo interno correspondiente, y lo que queda es que F1 por delta 1,2 es igual a sigma 1 por epsilon 2 integrados en el volumen de la estructura o del sólido, cualquiera que sea. ¿Qué significa esto? Bueno, F1 es consistente con sigma 1. Es decir,
F1 puede ser un sistema de fuerzas, no tiene que ser una sola fuerza, pero es un sistema de fuerza que está en equilibrio con los esfuerzos sigma 1, con el campo de esfuerzo sigma 1. Y delta 1, 2 es un desplazamiento que es compatible con las deformaciones unitarias sigma 2. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ahora si hacemos que F1 sea igual a 1 virtual, entonces tenemos que 1 por delta es igual a sigma virtual por epsilon dB. Y aquí se ve lo que yo mencionaba anteriormente, que sigma está en equilibrio con la carga unitaria y epsilon es compatible con delta. Es decir, sigma virtual no son más que los esfuerzos internos producidos por la carga unitaria virtual. En el punto donde se desea la deformación, fíjense que el 1 aquí coincide con el 1 aquí. Lo que quiere decir que vamos a poner la carga unitaria donde deseamos la deformación, es decir, y epsilon 2 es compatible con esa deformación delta 1, 2. ¿Cómo se aplica esta ecuación general? Obviamente esta ecuación que está aquí es general. Es para una estructura lineal y elástica. Eso se puede aplicar a un sinnúmero de elementos, como por ejemplo una barra sometida a una carga axial. Si sustituimos sigma barra siendo igual a n barra entre a sub 0 y epsilon siendo igual a n entre a sub 0 e, obtenemos esa integral que está ahí en rojo, que no es más que la deformación en una barra sometida a una carga axial que puede variar con la posición, ¿no? Claro está. Y n barra es la carga axial producto de una carga unitaria en el punto donde deseamos la deformación. Es decir, que podemos tener, digamos, una barra axial con un sinnúmero de cargas aplicadas axialmente, ¿no? Puede ser una carga puntual aquí, luego cargas distribuidas, etcétera. Y podemos estar interesados, digamos, en la deformación en este punto. Entonces, si estamos interesados en la deformación en ese punto, entonces aplicamos una carga unitaria en ese punto, en esa dirección. Y lo que el teorema del trabajo virtual nos dice es que debemos tener el diagrama de carga axial de este caso, produce n como función de x. Aquí vamos a tener a n barra como función de x. Y esas dos funciones se multiplican, se dividen entre a sub 0 e, las cuales también pueden ser funciones de x, se integran y se obtiene la deformación. En el punto donde hemos aplicado la carga unitaria, obviamente, es decir, la deformación la vamos a obtener en ese punto indicado. Ahí. ¿Ok? En el caso de flexión pura, se puede hacer un análisis similar, como pueden ver aquí fácilmente, y nos damos cuenta que la deformación es igual a la integral de m por m barra de x entre e y. Al igual que en la carga axial, la ecuación es muy parecida. Y por igual, podemos tener una estructura cualquiera. En el caso de una barra, ¿no? Digamos una viga. Puede ser sometida a una serie de cargas, cualquiera que sean. Esas cargas van a generar un diagrama de momento que vamos a llamar mx. Y si estamos interesados en la deformación en un punto cualquiera, digamos aquí, estamos interesados en esa deformación delta, entonces
tomamos la estructura y aplicamos nuestra carga unitaria en ese punto que está ahí. Y esa carga unitaria nos va a dar un diagrama M barra función de X. Y de nuevo se aplica el mismo concepto. Se multiplican los dos diagramas de momento y se divide entre E y, que puede ser al igual una función de X en el caso que la viga no sea de sección constante. Y se integra y se obtiene la deformación en ese punto solamente. Obviamente, el teorema de trabajo virtual solamente te da la deformación en un punto determinado. En general, si tenemos una estructura cualquiera sometida a flexión, cortante, momento y carga axial, por ejemplo, podemos imaginar una estructura tridimensional como esta, con una carga aplicada, digamos, aquí en este punto. Esa carga, y tal vez una carga aquí, y tal vez una carga distribuida aquí. Esa estructura con esa carga va a tener carga axial, cortante, momento y torsión. Esta expresión que está aquí completa toma en cuenta todos los efectos internos en una estructura de barra y se obtiene todas las deformaciones, todas las contribuciones de las diversas deformaciones por axial, cortante, momento y torsión. Generalmente momento y torsión son las que generan la mayor deformación, seguida por carga axial y luego cortante, generalmente muy pequeña, solamente en estructuras que son muy tienen una esbeltez muy pequeña. El cortante es importante. Esta constante que está aquí, kappa, es una constante que depende de la sección transversal. Generalmente kappa por A te da lo que se llama el área transversal de cortante. Y esta J, como ya he mencionado anteriormente, es una constante de torsión de la sección. Complementariamente al teorema de trabajo virtual que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, se puede plantear un teorema de trabajo virtual complementario donde lo que estamos hablando es de deformación unitaria y de externa y de deformación unitaria interna, las cuales son compatibles, y fuerza externa y esfuerzos internos que están en equilibrio, como pueden ver aquí, ¿no? Fuerza externa con esfuerzos internos que están en equilibrio uno con otro, y una deformación unitaria externa y un esfuerzo, una deformación unitaria virtual que son compatibles. Este teorema de trabajo virtual complementario se utiliza para calcular fuerzas producto de deformaciones y nos va a ser muy útil cuando querramos calcular matrices de rigidez. Sumamente importante. Para verlo de una forma visual, imagínense una estructura cualquiera en una condición no deformada y aplicar un desplazamiento unitario. Supóngase, por ejemplo, que tengamos una barra, como la voy a dibujar aquí, y nosotros estamos interesados en calcular las fuerzas necesarias para producir, digamos, un desplazamiento unitario vertical, mientras todos los otros desplazamientos son cero. Como ustedes pueden ver, eso va a necesitar una serie de fuerzas en esa dirección, y esas fuerzas se pueden calcular mediante el teorema de trabajo virtual complementario, que quiere decir que esas fuerzas están en equilibrio con un esfuerzo interno, y esta deformación unitaria, que es esta que está aquí, está en equilibrio con las deformaciones unitarias internas, compatibles con ese desplazamiento externo. Siempre y cuando todos los otros desplazamientos sean cero y solo ese desplazamiento sea 1, se puede aplicar este teorema. Complementario
porque en el caso anterior lo que estábamos viendo era una fuerza unitaria con esfuerzo producto de esa fuerza y una deformación externa compatible con las deformaciones unitarias internas. Es decir, en este caso lo unitario no es la fuerza, sino lo unitario es el desplazamiento y lo que deseamos calcular es la fuerza externa. Vamos a ver eso en mucho más detalle. Para terminar, me gustaría definir simplemente lo que es la flexibilidad de una estructura cualquiera. La flexibilidad de una estructura cualquiera es la deformación en el punto I en una dirección N, producto de una fuerza unitaria en I actuando en la dirección N. Es decir, si usted se imagina una dirección N dada por esa línea que está aquí y se imagina un punto I, si usted aplica una carga unitaria en esa dirección, va a obtener una deformación. Esa deformación es lo que se llama la flexibilidad de la estructura en ese punto. La flexibilidad es importante porque, como la estructura se comporta de una forma lineal, la deformación producto de cualquier fuerza P actuando en I no es más que la flexibilidad en I multiplicada por el valor de la fuerza. Y esa flexibilidad en I pues es producto de la fuerza en I, la deformación en I producto de una fuerza en I. Podemos tener una flexibilidad que llamemos IJ, donde en ese caso lo que estamos interesados es en la deformación en un punto J, ¿no? Entonces, este caso sería, bueno, en este caso para ser más preciso, ¿no? Sería JI, que sería la deformación en J producto de una fuerza en I. Esa sería la flexibilidad IJ, ¿no? Y en este caso, si quisiéramos calcular la deformación en J, producto de una fuerza en I, entonces sería la flexibilidad JI multiplicada por la fuerza P actuando en I. Lo que se puede demostrar por un teorema también muy famoso, que se llama el teorema de Maxwell-Betty, es que FIJ es igual a FJI. Es decir, la deformación en I producto de una fuerza en J es lo mismo que la deformación en J producto de la fuerza en I. Lo que hay que tener en cuenta, claro está, son las direcciones. Es decir, la deformación en esa dirección producto de una fuerza en I en esa dirección, para poder cruzar los subíndices habría que aplicar la fuerza unitaria en J en la misma dirección que estamos midiendo la deformación y hablar de la deformación en I en la dirección que aplicamos la fuerza unitaria anteriormente. Es decir, para que quede más claro todavía, si tenemos una estructura como esta aquí y tenemos una dirección aquí y tenemos una dirección aquí, lo que el teorema nos dice es que si aplicamos una fuerza en esa dirección y medimos la deformación en esta dirección, entonces lo que es necesario decir es que, vamos, si esa fuerza que está ahí es unitaria, esta deformación que está aquí sería JI, ¿no? Entonces, si cambiamos
el orden de las cosas y decimos, bueno, vamos a aplicar ahora la fuerza en esta dirección unitaria, la deformación, entonces tendríamos que medirla en esa dirección y esa sería F y J. De ahí se puede decir que F y J es igual a FJI. Ese es el teorema de Maxwell-Betty. Y les voy a dejar de tarea que lo demuestren. Se puede demostrar fácilmente volviendo a esta ecuación que está aquí y viendo qué pasa cuando se cambian los subíndices del 1 a 2 y de 2 a 1, que implica que simplemente lo que se cambia es el orden de aplicación de las cargas. Es decir, si primero se aplica F2 y luego se aplica F1, lo que va a resultar es en un cambio de los subíndices. Pero ¿qué sucede? Que si eso es así, el orden de aplicación de carga no puede cambiar el trabajo total realizado, y de ahí entonces se saca el teorema de Maxwell-Betty que resulta en esta igualdad. El teorema de Maxwell-Betty es aún más general que esa igualdad, porque realmente lo que se puede ver es que el teorema de Maxwell-Betty lo que dice es esencialmente que F1 por delta 1,2 es igual a F2 por delta 2,1. Lo que quiere decir que el teorema de Maxwell-Betty no requiere que las cargas sean unitarias. Lo que requiere esencialmente es que el trabajo de las mismas se conserve. Y eso se conserva independientemente del orden de aplicación de las cargas. Sumamente importante. Obviamente que si F1 y F2 son 1, entonces de ahí se ve que delta 1,2 no es más que una flexibilidad, porque es producto de una carga unitaria. Lo mismo pasa si F2 es 1, entonces F1,2 es una flexibilidad, y de ahí se saca esa igualdad que acabo de hablar, de que FIJ es igual a FJI. Pero eso realmente es producto de un teorema más general que dice F1 multiplicado por delta 1,2 es F2 por delta 2,1. Finalmente, como dije anteriormente, ¿no? La flexibilidad es una suma de una serie de integrales que son producto de carga axial, momento, cortante y torsión, y si se sustituye n por n barra, porque la carga es unitaria, entonces se obtiene esta suma de integrales que definen la flexibilidad, y la rigidez, por definición, no es más que 1 sobre la flexibilidad, y cuyo sentido físico no es más que la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario, con los demás grados de libertad libres de desplazarse como quieran, ¿no? O como sean compatibles con el campo de formaciones unitarias. Entonces, con estas definiciones y estas demostraciones, pues completamos la unidad número 1, y ustedes tienen sus respectivas tareas y asignaciones que deben hacer para solidificar todos estos conceptos, que muchos de ustedes estoy seguro que lo habrán visto anteriormente, pero nunca está de más repasarlos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cátedra.